se inclinó a mí, yo soy mi oración, pero yo mi mundo me rescató, soberano, puso mis pies, puso mis pies sobre la roca, puso mis pies sobre la roca, puso mis pies sobre la roca firme de su verdad, puso mis pies sobre la roca, puso mis pies sobre la roca, puso mis pies sobre la roca firme de su poder. Espera, Señor, Él se inclinó, yo no mi oración, pero yo profundo el rescató, soberano, puso mis pies sobre la roca, puso mis pies sobre la roca, puso mis pies sobre la roca es su verdad, puso mis pies sobre la roca, puso mis pies sobre la roca, puso mis pies sobre la roca es su poder, puso mis pies sobre la roca es su poder. Suena alabanza, podemos buscar Cantar de los Cantares en su capítulo 8. Cantar de los Cantares en su capítulo 8. Verso 5. Cantares, capítulo 8, solamente el verso 5. Si han encontrado, y vamos a dar lectura entonces a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Nuevamente, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Inclinamos nuestros rostros, oramos. Que sube del desierto, recostada sobre su amado. Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, y allí tuvo dolores la que te dio a luz. Y juntamente con los mensajes que veníamos compartiendo el día miércoles, apenas
una reflexión más los del día domingo y lo que venimos trayendo, solamente en esta noche, Dios mediante, ver un ángulo más espiritual desde los símbolos en el Cantar de los Cantares, este tema que estamos trayendo, que es el mal, su origen y sus consecuencias, pero estamos viendo desde el ángulo del pecado original, de la caída, y aún también incluye la simiente de la serpiente y otros temas más que se complementan y tienen que ver con nuestro tema central. Pero viendo culto tras culto acerca de los dos árboles del Edén, en símbolos, bajo la sombra del mal, y comieron y participaron de él, como vimos el día miércoles, en esta noche solamente quisiéramos considerar un ángulo más espiritual de los dos árboles, que pudiéramos llamar así, los dos manzanos. Los dos manzanos. Y esto sería los dos árboles, pero en el Cantar de los Cantares, es decir, en símbolos. Y aquí vemos nuestro texto base, en el verso 8, en el capítulo 8, en el verso 5, en su segunda parte, dice, debajo de un manzano te desperté. Y allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio luz. Aquí pudiéramos nosotros decir que en el Cantar de los Cantares, de una manera muy hermosa, bella y alegórica, vemos el drama también de los dos árboles. Siempre teniendo en cuenta que el libro del Cantar de los Cantares trata el amor entre Salomón y la Sulamita, que representa en símbolo el amor entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y su novia, y entre el verbo y el alma individual. Amén. Entendiendo entonces que el Cantar de los Cantares es un libro alegórico y simbólico que en primera instancia nos habla del amor entre Salomón y la Sulamita, está cargado de símbolos y alegorías que tienen que ver con el amor de Dios a su pueblo, de Dios hacia Israel en el Antiguo Testamento, de Cristo a su iglesia y a su novia en el Nuevo Testamento, y individualmente también trata y muestra el amor entre Cristo, el Verbo, y el alma humana individual. Así que entonces el tema de los dos árboles se va a presentar también en el Cantar de los Cantares, pero de una forma simbólica y figurada. Aquí en el Cantares 8, verso 5, en su segunda parte, dice, debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Amén. Entonces, seguramente aquí esta referencia es la de Salomón, en primera instancia, de Salomón a la Sulamita. Fue el rey Salomón probablemente en uno de sus viajes al norte, donde iba periódicamente a ver sus campos, viñas, huertos y jardines, según Eclesiastés, capítulo 2, verso 4 al 7, donde dice que tenía campos, viñas, huertos y jardines. Y en alguno de aquellos viajes, periódicamente, al ir a visitar su viña, en el norte, y vestido quizás con atuendo del pastor, como el rey pastor, llega a Sunem, o Sulam, la región norteña de Palestina. Y se dice aquí en el Cantar de los Cantares, este versículo revela que ve por primera vez a la Sulamita, y la amó. Cuando ella dormía, dice, debajo de un manzano, descansando seguramente de la agotadora tarea de la vida. En Cantares 1, verso 6, se la ve a ella trabajando también como una viñadora. Y aquí dice la Biblia que Salomón, debajo de un manzano, la halló dormida, dice, debajo de un manzano te desperté, allí donde tu madre tuvo dolores, allí donde tuvo dolores la que te dio luz. Aquí entonces ve por primera vez a la Sulamita y la amó cuando ella dormía debajo de un manzano, descansando seguramente de la
abrumadora tarea de la vida. La despertó y por el registro de los otros pasajes del Cantares sabemos que la recogió y posteriormente la llevó al palacio con él. Aquí entonces esta es la historia, esta sería la historia natural a la letra. Pero luego, siendo que el Cantar de los Cantares es alegórico y es simbólico, está cargado de simbolismos y tipos, vemos también su aplicación más profunda. Por ejemplo, en la versión Nácar Colunga, este versículo dice de esta manera: yo te desperté debajo del manzano, allí donde te concibió tu madre, donde te concibió la que te engendró. Cantares 8:5b. Este texto es interesante, dice: allí donde, debajo del manzano te desperté, allí donde tu madre tuvo dolores, allí donde tuvo dolores la que te dio a luz. La Nácar Colunga dice: allí donde te concibió tu madre, donde te concibió la que te engendró. Ahora, este mismo texto es interesantísimo notarlo en la versión de la Biblia Vulgata, la Vulgata latina. Sumamente interesante. Traducido al castellano, la Vulgata latina, el Cantares 8:5 dice: debajo del manzano te levanté, allí fue tu madre estragada o corrompida, allí la que te engendró fue violada. Bueno, sobresaliente y sumamente interesante en la traducción latina de este texto. Debajo del manzano te levanté, allí fue tu madre estragada o corrompida, allí la que te engendró fue violada. Debajo del manzano. Debajo del manzano. Debajo de uno de los dos árboles. Y pudiéramos decir, y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, que a través de toda la Biblia, de una o de otra manera, de uno o de otro simbolismo, se muestran estos dos árboles. El árbol de la vida y el bien, el de la muerte y el mal. El árbol de la vida y el bien, que tiene que ver con el Señor Jesucristo, su Espíritu y su Palabra, y el árbol de la muerte y del mal, que tiene que ver con Satanás, con este mundo y con la carne. Debajo del manzano, allí, debajo del árbol de la muerte, dormidos. Porque encontramos que Salomón es un símbolo de Cristo, que la Sulamita es un tipo de la iglesia. Salomón es un símbolo del verbo encarnado, del verbo amante, y la Sulamita es un tipo del alma redimida. Entonces dice: yo te desperté debajo del manzano, donde estabas dormida. Allí, debajo del manzano, debajo de aquel árbol, estabas dormida. Allí donde te concibió tu madre, donde te concibió la que te engendró. Y en latín está más cargada la versión, dice: debajo del manzano te desperté y te levanté. Allí, en ese mismo lugar, bajo la sombra de ese árbol, donde tu madre fue estragada, corrompida, allí la que te engendró, donde la que te engendró fue violada, debajo del manzano, debajo del árbol de la muerte, dormidos. Así encontramos a la iglesia, así encontramos al alma, así encontramos al hombre en este mundo, debajo del árbol de la muerte, dormidos. El árbol del Edén, donde nuestra madre Eva, Génesis 3:20 dice que Eva es la madre de todos los vivientes. Allí donde nuestra madre Eva fue viciada bajo la sombra de ese árbol y nos legó y nos dejó la naturaleza humana, carnal, pecaminosa y serpentina. ¿Fue un manzano? ¿Fueron manzanas? No, fue el pecado original. Bajo la sombra del manzano, a la sombra de Satanás, Eva, el árbol central prohibido, la unión ilícita, la serpiente, etc., produciendo un árbol de muerte. Allí debajo del manzano te levanté, o debajo del manzano te desperté, allí donde tuvo dolores la que te dio a luz, allí donde tu madre tuvo dolores, donde la que te engendró te dio a luz. El hombre nacido de mujer, dice Job 14:1, es corto de días y hastiado de sinsabores. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A la luz del resto de todas las otras escrituras, nosotros encontramos el símbolo de
Cantares 8:5 nos habla claramente de esta manera. Y traducido en la alegoría sería esto. Allí nos encontró a nosotros, no Salomón, sino el Rey Jesús, el Rey Pastor. ¿Nos encontró dónde? Debajo del manzano. En nuestra naturaleza humana, bajo la sombra, dormidos o muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dormidos bajo el árbol de la muerte. Allí nos encontró Él, y allí nos encontró, y vino a nosotros y nos despertó. Dice, allí nos miró y nos amó. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí entonces Él nos miró y nos amó. Allí nos despertó. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Allí estábamos, perdidos en el mundo, muertos, dormidos, entre comillas, en nuestros delitos y pecados, debajo del manzano, del árbol de la muerte, de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, bajo la sombra o la corriente de este mundo, como dice Efesios 2, del 1 al 3, y allí nos encontró. Allí nos miró, dice, y nos amó, y de allí nos levantó. En Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese versículo es sobresaliente porque fue la iniciativa. Es decir, si fue amor a primera vista, fue a la primera vista de Él, porque ella estaba dormida debajo del manzano. Pero el Rey fue el que primero la vio, se acercó a ella, la despertó y la levantó. La Biblia dice en Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y como dijo el profeta Ezequiel acerca del esposo Dios y la esposa Israel, como un tipo, Ezequiel capítulo 16, veamos, Ezequiel capítulo 16. Ezequiel, su capítulo 16. Para complementar nuestro texto de Cantares 8:5. Y es interesante notar cómo el hermano Branham, cuando cita este pasaje, lo mezcla increíblemente con el Cantar de los Cantares. Y lo cita como si, o sea, el hermano Branham lo cita este pasaje como si fuera el Cantar de los Cantares. A ojos vistas parecería ser una equivocación del profeta que cita el pasaje de Ezequiel 16 como si fuera un pasaje del Cantar de los Cantares. Pero es la inspiración sobre el profeta, porque ese es un pasaje exactamente paralelo al Cantar de los Cantares, el capítulo que nosotros hemos leído, Cantares 8:5, es nuestra base, pero vamos a complementarlo con Ezequiel 16. Ezequiel 16, verso 3. Hablando acerca de cómo el Señor encontró a su pueblo, cómo lo halló, cómo salió a buscarlo, y cómo lo levantó, cómo levantó Dios a su pueblo en la condición en la cual estaba, y cómo lo amó y lo trajo delante de sí. Aquí en Ezequiel 16 se muestra cómo el amor del Señor se proyectó sobre Israel. En Ezequiel 3 dice así, 16:3 dice así, y di, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es el de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, hablando de Jerusalén, y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, dice, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con paja. En el verso 5 no hubo ojo que se compadeciese
de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, el día que nací. O sea que esto muestra el origen del pueblo de Dios. El origen despreciado y desechado. Nadie tuvo misericordia de ti para hacerte bien, o para hacerte algún favor, o una misericordia. Al contrario, dice fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, el día que nací. En el verso 6 dice, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero tú estabas desnuda y descubierta. Verso 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que era tu tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te atavié con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, y comiste flor de harina, de trigo y miel y de aceite, y fuiste hermosa en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Este texto, en el que Ezequiel, capítulo 16, el verso 6, por lo menos hasta el verso 13 más o menos, nos muestra cómo el Señor rescató a su pueblo de la peor de las condiciones, y cómo lo rescató. Dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estaba en tu sangre te dije, vive, desnuda y descubierta, y pasé junto a ti y te miré. Y entonces extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tu sangre encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado y te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, y fuiste hermosa en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. En el mensaje de la palabra hablada, la siguiente original en la segunda parte del párrafo 67, el hermano Branham hace, como decíamos, una parafrasis curiosa que la inspiración del profeta hace seguramente sobre Cantares y Ezequiel 16, 1 al 25. O sea, el hermano Branham cita este texto de Ezequiel y lo cita como si fuera un versículo del Cantares. Y dice, como dice en el Cantar de los Cantares, cuando Dios encontró, dice, su pueblo, encontró a su novia, y se la encontró junto al camino, sucia en sus sangre, la levantó, le dio vida, la lavó y la hizo suya. Y el hermano Branham lo cita increíblemente como si fuera un texto del Cantares. Y aquí exactamente encontramos, pero de una manera perfecta, el paralelo con nuestro texto que estamos leyendo del Cantares, capítulo 8, verso 5. El Cantar de los Cantares no es un libro cronológico donde relata la historia en el capítulo 1 y prosiga en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y continúa en el capítulo 5, sino que es como un drama alegórico y simbólico. Por lo tanto, en el capítulo 8, verso 5, recién revela la primera vez que Salomón vio la Sulamita. No lo revela en el capítulo 1, cuando ella ya está en la cámara, en la cámara real, o en el harén real. El Cantares abre el telón, mostrando a la Sulamita ya en el harén real. Pero en distintos pasajes va mostrando acerca de su vida anterior. En el capítulo 8, verso 5 del Cantar de los Cantares, se nos dice cuál fue el primer encuentro de Salomón y la Sulamita. Y entonces, dice en el verso 5, en su segunda parte del capítulo 8, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Y encontramos que esta fue la primera vez que Salomón vio
a la Sulamita en aquella viña norteña, en uno de los viajes que seguramente el rey pastor hacía, y allí vio por primera vez a la Sulamita y la amó. Cuando ella dormía, dice, debajo de un manzano, descansando de la tarea de la vida. La despertó, la recogió y posteriormente la llevó al palacio con él. Esta es la historia literal de Salomón y la Sulamita. Pero la historia simbólica es que el rey, no Salomón, sino el rey Jesús, también nos encontró a nosotros debajo del manzano. Y nuestro tema, los dos árboles, aquí en el Cantar de los Cantares, es los dos manzanos en sí. Debajo del manzano, dormidos, naturaleza humana, bajo la sombra del árbol de la muerte, dormidos o mejor dicho muertos en nuestros delitos y pecados. Según Efesios 2, del verso 1 al 3, dice, allí fue donde el Rey Jesús nos encontró, nos salió a buscar, y dice el Cantares de esta manera, dice, debajo del manzano te desperté. Allí debajo del manzano, debajo de la sombra. Y nuestro tema son los dos manzanos, pero este es el primero de los manzanos. O los dos árboles, pero en el Cantar de los Cantares. Debajo de un manzano te desperté. Debajo de ese mismo manzano, donde tu madre tuvo dolores allí. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Como decíamos, la Nácar Colunga dice, yo te desperté debajo del manzano, allí donde te concibió tu madre, donde te concibió la que te engendró. Pero cuando este texto lo leemos en la Vulgata Latina, es pero sumamente interesante, porque dice, debajo del manzano te levanté, o sea, te desperté primeramente y te levanté. Allí donde tu madre fue estragada o corrompida, allí la que te engendró fue violada. Debajo del manzano, debajo del árbol de la muerte, dormidos, el árbol del Edén, donde nuestra madre Eva fue viciada bajo la sombra de ese árbol. Amén. Y nos legó, allí donde nuestra madre fue estragada, allí donde la madre Eva fue violada, donde fue estragada y viciada bajo la sombra de ese árbol, y nos legó y nos dejó como herencia una naturaleza humana, carnal, pecaminosa y serpentina. Fue un manzano en el Cantares, pero fue un manzano en el símbolo, fueron manzanas, no, fue el pecado original. Bajo la sombra de Satanás, Eva, el árbol central prohibido, la unión ilícita, la serpiente. Y allí entonces, en ese trasfondo alegórico o simbólico, donde el hombre nacido de mujeres corto de día y hastiado de sinsabores, donde todos los hombres en maldad han sido formados y en pecados concebidos por su madre, allí fue donde nos encontró el Rey Jesús. Salomón solamente representa al Rey Jesús. La Sulamita solamente representa a la iglesia, o a la novia, o a Israel, o al alma redimida. Y aquí entonces, allí nos encontró el Rey Jesús, debajo del manzano. O sea, en nuestra naturaleza humana, bajo la sombra del mal, bajo la sombra del mal, siguiendo la corriente de este mundo, muertos, dormidos en nuestros delitos y pecados. Allí nos miró y nos amó. Allí nos despertó. Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y de allí, de esa condición, nos levantó. Como dijo el profeta Ezequiel, cuando Dios encontró a Israel, la encontró al costado del camino, yo pasé junto a ti, junto al camino, y te vi sucia en tu sangre, cuando estabas en tu sangre moribunda, te dije vive. Estabas desnuda y descubierta y pasé junto a ti y te miré. Y he aquí que era tu tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te cubrí la justificación y entré en pacto contigo y fuiste mía. Y te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí, te bordaba y te calcé de tejón y te cubrí de seda. Y fuiste hermosa en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar y convertirte en reina. Esta es la historia de Israel, esta es la historia de la iglesia, esta es la historia de la redención. Amén. Así hizo no Salomón, sino hizo el Rey Jesús con su pueblo a través de todos los tiempos. Por esa razón en la palabra hablada, esa parafrasis,
que normalmente se considera un error del hermano Branham, que citó como si fuera el Cantar de los Cantares Ezequiel 16. Dice como el Cantar de los Cantares, cuando él le encontró, dice, a aquella mujercita la encontró junto al camino y sucia en su sangre, y dice que la levantó, la lavó y la hizo suya. Y es Ezequiel 16, pero es el Cantar de los Cantares. Pero en realidad es un pasaje paralelo, y la inspiración lo colocó justo. Es nada más ni nada menos que en esta condición debajo del manzano. Ahora, el Señor Jesús es el árbol de la vida. Y fue colgado en un árbol romano, la cruz, para darnos vida. Hay un comentario acerca del Cantares 8.5, pero muy notable. Cantares 8.5 que nosotros hemos leído, Cantares 8.5b, la segunda parte, del versículo 5 del capítulo 8, dice, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, y allí tuvo dolores la que te dio a luz. Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, en la canción 23, lo comenta de esta manera notable. Dice así, porque tu madre, la naturaleza humana, fue violada en tus primeros padres debajo del árbol. Y tú allí también, debajo del árbol de la cruz, el otro árbol, fuiste reparada. De manera que si tu madre, debajo del árbol, te dio muerte, yo, dice el Señor, debajo del árbol de la cruz, te di la vida. Amén. Así que entonces estos dos árboles de Belén, que se ven en toda la Biblia, en el Cantar de los Cantares, proyectan su sombra alegórica de una manera muy hermosa. Porque aquí se le dice literalmente a la Sulamita, allí, debajo del manzano, te desperté y te levanté. Allí donde tu madre tuvo dolores o donde tu madre te engendró. Allí donde tuvo dolores la que te dio a luz. Es nada más ni nada menos que una figura muy hermosa como la expresa el poeta español Juan de la Cruz. Porque tu madre, la naturaleza humana, fue violada en tus primeros padres debajo del árbol. Y tú allí también debajo del árbol de la cruz fuiste reparada, o rescatada, o despertada, o se le dio vida nuevamente, o fuiste levantada. De manera que si tu madre debajo del árbol de la muerte te dio muerte, yo debajo del árbol de la cruz te di vida. Y en el Cantares capítulo 2, verso 13, nos presenta al otro mensaje. Veamos. Cantares capítulo 2. El otro manzano. La Sulamita es encontrada debajo de un manzano. Debajo del manzano te desperté. Te levanté. Y allí encontramos que luego de allí, desde ese punto, fue transportada al harén real, a las cámaras del rey. Como en Ezequiel 16, de esa condición, sucia y moribunda, junto al camino, de ahí fue levantada y fue convertida en reina. Debajo del árbol de la muerte, debajo del manzano. Capítulo 2 del Cantar de los Cantares, verso 3. El otro manzano. Son los dos manzanos en el Cantar de los Cantares. Uno es el del capítulo 8, verso 5. Y en el capítulo 2, verso 3 dice, como el manzano, así es mi amado entre los jóvenes. Ahora dice, bajo la sombra del deseado me senté. Bajo la sombra. Y esa expresión, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Altísimo, o bajo la sombra del Maligno. Pero aquí, este manzano muy especial, dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi palabra. Este es el otro manzano, este es el árbol de la vida.
Y dice, como el manzano entre los árboles silvestres y el mimado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. El otro manzano, el otro árbol, del Cantares, el verdadero manzano de vida, con su sombra y con su fruto, dice aquí, es el amado y es el deseado. Aquí la Sulamita compara a Salomón y compara al amado con el manzano, sobresaliendo entre el resto de los árboles, entre el resto de los jóvenes. Y su sombra y su fruto agradable, dice. Bajo la sombra del deseado me senté, encontré reposo y descanso, y su fruto fue dulce a mi paladar. Amén. Esto es en lo literal, entre la Sulamita y Salomón. Por supuesto no están hablando ni de manzano ni de manzana, sino en forma figurada. Pero cuando venimos al antitipo, el Señor Jesús es el manzano entre los árboles, es el árbol de la vida. Amén. Y ahora entonces, ella puede sentarse bajo la sombra del deseado, la iglesia, el alma. La verdadera Sulamita, la novia de Jesucristo, puede sentarse en lugares celestiales, en Cristo antiguo, donde es sustentada y confortada. Veamos, Cantares 2, verso 5. En Cantares 2, verso 5 dice así: sustentadme con pasas. Y aquí está, el idioma siempre del Cantar de los Cantares es simbólico. Alguien que está enfermo de amor no se le va a pasar por comer una manzana o pasas, sino que es figurativo y simbólico. Entonces dice, estoy enferma de amor, otra versión dice, estoy herida de amor. Entonces, el trasfondo es este: para que esta herida del alma, o para que esta herida del alma sane, la única medicina es manzana, el fruto del gran árbol, la palabra en su tiempo y en su sazón. Proverbios 25, veamos, Proverbios capítulo 25. Ahí nomás cerquita del Cantar de los Cantares tenemos el Proverbio capítulo 25. Verso 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es interesante notar que en el candelero de oro de los 7 brazos, labrado a martillo, que estaba en el tabernáculo, había manzanas y flores talladas en la caña y en los brazos del tabernáculo. Porque manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y aquí, como dice el proverbio, entonces, alimenta, conforta, reanima y es dulce al paladar. En el mismo Cantar, en capítulo 7 y verso 8, se nos dice de esta manera. Versos 6 al 8 del capítulo 7. Hablando siempre de los dos manzanos. El segundo manzano, el árbol de la vida, el Señor Jesús, como manzano entre los árboles, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Él es el manzano o árbol de la vida. Pero aquí encontramos que ya para el capítulo 7, verso 6 al 8, dice así: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera y asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como el de manzana. Y el olor de tu boca como el de manzana. Para este tiempo, según la alegoría, entonces
ella ya está impregnada con el olor del manzano. Y el olor de tu boca como el de manzano. Aunque para el capítulo 2 decía, estoy enferma de amor, sustentando con manzana. Pero ya para el capítulo 7, su final, el olor de su boca, dice el amado, es como de manzana. Habla, dice, para esta altura ella habla con olor de manzana. Y este es el secreto, dice el profeta, la palabra hablada, siguiente original, la palabra está en la novia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El hermano Branham dice entonces, mensaje Evangelismo del tiempo del fin, página 36 y 37, ¿se acuerdan de mi mensaje tocante al árbol novia? Claro, ¿quién podría predicar mensajes con estos títulos? El árbol novia. En realidad, muy difícil que un predicador, un pastor, un evangelista puedan predicar mensajes con estos títulos. El árbol novia. Pero el hermano Branham predicó un mensaje llamado el árbol novia, o la restauración del árbol novia. Amén. Dicen, ¿se acuerdan de mi mensaje tocante al árbol novia? ¿Cómo fue que tomaron a Jesús? Él fue el árbol. El mismo que David dijo en el Salmo 1, que fue un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto en su tiempo. Salmo 1. Él, el Señor Jesús, era el árbol más perfecto. Pero lo cortaron y lo crucificaron en un madero romano, árbol romano, fabricado por el hombre, para burla y desprecio. ¿Pero qué hizo? Se levantó al tercer día. ¿Y qué más? Colocó un árbol novia. Un varón y una hembra, así como los dos árboles del huerto del Edén. Dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro el árbol de la muerte. ¿Pero qué hizo? Vino para redimir a este segundo árbol, el árbol novia. Y siendo que lo redimió allá en el Calvario, ahora está listo para plantar. ¿Oh, qué cosa? Al decir eso comienzo a sentirme religioso. Su plan es de restaurar su árbol novia. Amén. El árbol que debiera haber estado en el Edén. El árbol que debiera haber estado en el Edén. Pero ella falló allá por cuanto descreyó la palabra. Amén. Pero acá, Él restaurará un árbol que sí creerá la palabra. Amén. Entonces, en aquel gran mensaje, el hermano Branham dice, ¿se acuerdan de mi mensaje tocando al árbol novio? El hermano Branham comienza con los dos árboles. Desde el Edén, al principio, se va a la mitad del libro, cuando el árbol de la vida viene a la tierra, se hace hombre, se hace carne, y fue, dice, aquel árbol más perfecto, cortado y crucificado en un madero, un árbol romano, fabricado por el hombre para burla y desprecio. Pero él lo hizo para redimir, y para pagar el precio, para redimir el árbol novia que había caído. Se levantó al tercer día y ¿qué más? Colocó un árbol novio. Un varón y una hembra. Un árbol novio, dice, y un árbol novia. Y entonces el árbol novia redimida también ahora llega a ser el árbol de la vida. Desde Eva para adelante, el segundo árbol fue el árbol de la muerte, siempre. La naturaleza humana que nos ha legado el primer nacimiento ha sido producto del árbol de la muerte, del árbol genealógico, del árbol natural, del árbol carnal, del árbol enraizado a este mundo, con sus tres raíces, conocidas del deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida, bajo la sombra y bajo la unción, no del Omnipotente, no bajo la sombra del Espíritu Santo, no bajo la sombra del deseado, sino bajo la sombra del maligno. Pero el árbol de la vida vino a la tierra, a la mitad del libro, a la mitad de la historia humana, y se hizo carne, el árbol más perfecto. El árbol que David vio en el Salmo 1, y ¿qué hicieron con él? Lo cortaron, dice, y lo clavaron en el Calvario, en un madero, un árbol romano, fabricado por el hombre, para burla y desprecio. Pero ¿qué hizo? Se levantó al tercer día, ¿y qué más? Colocó un árbol novio, varón y una hembra, el árbol novio y el árbol novia. Cristo
y su novia. Así como los dos árboles en el huerto de Edén. Dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro el árbol de la muerte. ¿Pero qué hizo? Él vino para redimir este segundo árbol. Para que ya no sea el árbol de la muerte. Amén. Y siendo que lo redimió allá en el Calvario, ahora está listo para plantarlo. ¿O qué cosa? Señor. Dice, su plan es de restaurar su árbol novia, el árbol que debiera haber estado en el Edén. Pero ella falló allá, en cuanto descreyó la palabra. Pero acá, él restaurará un árbol novia que sí creerá la palabra. Amén. Nadie, como el profeta, ha traído estos temas o estos mensajes y ha tomado estos simbolismos hasta lo sumo o hasta lo máximo. Los dos árboles en la Biblia le podemos seguir el rastro desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en el mensaje de la hora, en aquel clímax sobresaliente que es la restauración del árbol novia, podemos ver entonces cómo finalmente el árbol, el segundo árbol, llamado a ser también el árbol de la vida, un árbol novia, es redimido y trastocado de muerte a vida. Porque su plan era restaurar su árbol novia. Amén. El árbol que debería haber estado allá en el Edén. Pero ella falló allá por cuanto descreyó la palabra. Pero él acá restaurará un árbol que sí Amén. creerá ¿Verdad, Jesús? la palabra. Aquí entonces, hasta aquí es el tema de los dos árboles. Cuando nosotros después enfoquemos con la ayuda del Señor acerca del árbol de la muerte, ya vamos a enfocarlo un poco con más detalle para ver ya el árbol genealógico o natural. Porque la primera proyección, espiritualmente el árbol del mal, bajo la sombra del mal, el maligno, en esencia propiamente dicho, fue Satanás, el huerto de Dios, en Edén estuviste. Amén. ¿Verdad? Pero bajo esa sombra, Eva, llamado a ser parte del árbol de la vida, Adán el árbol de la vida, y Eva, entonces, el ser el árbol novia y portadora de la vida, para dar el fruto en su tiempo, al colocarse bajo la sombra del mal, se convirtió en el árbol de la muerte. Allí el hombre natural, la serpiente, Eva, el maligno, y luego Adán, que también se coloca en esta alineación, trajeron un mundo de muerte. Amén. Las raíces del mal, las tres fuentes del mal se unieron, el diablo, el mundo y la carne se asociaron, y así corrió hasta el día de hoy, que es el día del Edén de Satanás, Amén. y es el tiempo final. Pero su plan era de restaurar Sí, Señor. su Amén. árbol novio, Sí, Señor. el árbol que debería haber estado en el Edén. Pero ella ¿Verdad? falló por cuanto descreyó la palabra. Pero acá él restaurará un árbol que sí creerá toda la Amén. palabra. Amén. Así que entonces cuando nosotros veamos en las reuniones subsiguientes, enfoquemos al árbol de la muerte propiamente dicho, ya no enfocaremos tanto a Satanás, a la serpiente, o a Eva, sino que ya enfocaremos en la naturaleza humana, pero todos han dejado rastro. ¿Verdad, Padre? Satanás, la serpiente antigua, ha dejado su rastro, y la madre Eva nos ha dejado la naturaleza humana. La madre Eva entonces, tu madre, la naturaleza humana, fue violada a tus primeros padres debajo del árbol. Y allí también debajo del árbol de la cruz fuiste reparado. Amén. De manera que si tu madre debajo del árbol te dio muerte, yo debajo del árbol de la cruz te di vida. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Porque como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Amén. Y bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Gracias, Así que Padre. entonces, con la ayuda de Dios, vamos a estar enfocando el árbol de la muerte con detalle. Y Satanás, el maligno, ha dejado su unción, su sombra, ya no solamente en un cono de sombra en el Edén, sino que ha hecho sombra a todo el planeta, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, con su corriente pecaminosa y maléfica como fuente generadora del mal, arrastra a las multitudes en el camino ancho de la perdición. Y la naturaleza humana es una fuente incansable del mal. La mente y los corazones de los hombres
maquinan y generan de continuo el mal como en los días de Noé, como en los días del amorreo, como en los días de Israel. Amén. En estos tiempos finales, entonces, también está llegando al colmo la incubación de la maldad. ¿Verdad? Pero vamos a enfocar entonces la naturaleza humana como el árbol de la muerte propiamente dicho. El árbol de la muerte propiamente dicho y como una de las consecuencias del pecado original, una de las consecuencias del origen del mal. El mal, su origen, sus consecuencias, también el pecado original y sus consecuencias. Hasta aquí entonces con el tema o el subtema, los dos árboles. Con la ayuda del Señor, mañana continuaremos un poco más, pero ya entraremos, Dios mediante, al árbol de la muerte. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar mientras nos suena una alabanza. Vamos a pedirle ayuda al Señor, Amén. que nos dé su bendición. Amén.